A Contramano. Para nosotros hablar con Alejandro Olmos Gaona, debemos tener el hermoso récord de ser el programa que más salió y seguirá batiéndolo, claramente. Siempre es un placer hablar con él, pero este gobierno nos obliga a tener intervalos muy cortitos. Hace poco te habló sobre la deuda y ahora en realidad el señor Milei aparece con un DNU de necesidad de urgencia. Vaya a saber qué necesidad y qué urgencia tenía para hacerlo, pero ya es un veterano en esas lides, que le permite negociar, le permitiría negociar la deuda con menos obstáculos que los que tiene hoy, que ya de por sí son muy pocos, según lo que nos enseña Alejandro. Queremos saber de qué se trata, todos los detalles que él maneja y nosotros no, y es por eso que estamos en contacto con él de nuevo. ¿Cómo te va, Alejandro? Simón te saluda. ¿Qué tal, Simón? Agradeciendo siempre estas oportunidades que me das. Y es cierto, ¿no? Es decir, sos la persona que más me llama para aclarar un montón de cosas. Pero por favor, lo tenés más que merecido, más que merecido. Otras personas no les conviene que yo diga algunas cosas, entonces mejor no llamarme. Totalmente, pero no, ya sabés que no podemos estar más en comunión con tu prédica, con tu misión, así que tendrás micrófono todo el tiempo que lo precises. A ver, ¿de qué se trata esta bestialidad? Perdón que empiece a adjetivar, pero suena tan mal. Bueno, ¿sabes lo que pasa, Simón? Esto tiene que ver un poco con el presupuesto. La ley de presupuesto que fue ahora al Congreso y que va a ser tratada, donde hay una serie de cosas directamente que muestran las intenciones de Milei. Por ejemplo, aumentar el presupuesto universitario un 28% y aumentar los recursos de la Secretaría de Inteligencia un 94%, que haya 6 billones para el pago para la salud, 6 billones para educación, 1 billón para ciencia y tecnología y 11 billones 800 mil millones para el pago de intereses de la deuda. Ahora, ¿qué pasa? En la ley de presupuesto, una de las cosas que se dicen es que no va a haber recursos del Fondo Monetario. También se dice que la recaudación del impuesto a los bienes personales va a disminuir en un 22%. ¿Y sabes por qué va a disminuir? Porque antes el piso eran 27 millones, ahora son 100 millones. Entonces, claro, va a aportar mucha menos gente, los ricos, que son un sector muy reducido. Entonces hay que conseguir plata. Y en la ley de presupuesto se autoriza también al ministro de Economía, o sea, don Luis Caputo, para hacer todo tipo de negociaciones con la deuda en violación a la ley de administración financiera. Ahora, lo que consta en la ley de presupuesto determina que si el Congreso lo autoriza, se modifica la ley, es decir, una ley puede modificar otra ley. Lo que ocurre es que me parece que como no están seguros de que eso se apruebe, urgentemente dijeron mejor emitir un DNU para modificar la ley de administración financiera, alterarla, porque la ley, en su artículo 65, establece, primero, el artículo 60 establece que todas las operaciones de endeudamiento tienen que pasar por el Congreso de la Nación. Y en el artículo 65 se establece que los canjes y las emisiones tienen que tener varias características, o sea, conseguir mejores plazos, conseguir mejor tasa de interés, que indudablemente Caputo no va a hacer. Entonces, ¿cuál es la razón del DNU? Decir que Caputo va a contratar deuda, como dice el texto del decreto, de conformidad con las normas del mercado. Es decir, el mercado va a fijar los plazos, los intereses y las condiciones, que está reñido con la ley. Ahora, Milei me hace acordar a un gran libro que a veces releo, que escribió un notable jurista argentino muerto muy joven, Carlos Nino, que fue el autor ideológico del juicio a las juntas, asesor de Alfonsín, que en un libro notable que se llama Un país al margen de la ley, mostraba cómo los argentinos violamos la ley y fundamentalmente cómo el poder ejecutivo, los poderes del Estado la violan.
Entonces aquí estamos con una clara violación, porque un decreto no puede modificar una ley. Y aquí el decreto está modificando la ley. Yo te digo que a mí esto no me extraña, y no me extraña porque a través de otro decreto de hace 1 o 2 semanas, el decreto 780, Milei volvió a modificar la ley de acceso a la información pública. Es decir, ahora ya cualquier ciudadano que podía pedir informes al Poder Ejecutivo o a un organismo del Estado, ahora lo va a poder hacer muy limitadamente porque hay un montón de cosas que no se van a poder saber. Es decir, con el pretexto de reglamentar esa ley, la alteran. Estos son los objetivos del presidente, para quien su voluntad es la ley. Hace lo que quiere y va a seguir haciendo lo que quiere si el poder legislativo no lo frena. Lo que pasa que vos habrás visto que se cambian opiniones y votos por cargos. Entonces un señor que tenía que votar el tema del veto decidió irse de la banca y fue recompensado generosamente con un asiento en el directorio de Salto Grande, y asumió en su reemplazo una señora que votó a favor del veto, y después otros diputados que no se sabe qué recibieron para cambiar el voto. Y vos fijate que me interesa marcar algo, ¿no? Rodrigo de Loredo, el presidente del Bloque Radical, para tratar de justificar a esos, para tratar de criticar que la Convención Nacional del Radicalismo había sancionado a estos legisladores, dijo que no es la primera vez que cada legislador vota de acuerdo a sus convicciones. Es decir, no era algo novedoso. Lo que el señor de Loredo omitió es que esta gente primero votó sí y después votó no. Entonces, ¿cómo es posible que hayan votado a favor de la actualización jubilatoria y después de golpe dijeran que no? Es decir, una falta absoluta de coherencia. Y como yo no creo en estas incoherencias, sino creo en ciertas negociaciones que se hacen a espaldas del pueblo argentino, supongo lo que habrá pasado. Sí, totalmente, estamos completamente de acuerdo contigo. No lo podemos demostrar como suele suceder, pero estamos completamente de acuerdo contigo. A veces serán cargos y a veces serán pagos en efectivo, sí, pagos en efectivo, otras recompensas de todo tipo, nombrar familiares. Es una cosa que hoy estaba leyendo en el diario que García Moritán, un ministro del Poder Ejecutivo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, nombró 300 personas apenas asumió. Esta es la Libertad Avanza, este es el PRO, estos son los que venían a cambiar la Argentina. Sí, totalmente. Sabés que nosotros hablamos con una gran especialista sobre esa restricción al acceso de información pública y nos decía, por ejemplo, que lo que cambia, te lo voy a decir a grosso modo, seguramente lo vas a conocer más en detalle vos, lo que cambia justamente a lo que no se puede acceder es a todo el tratamiento previo a determinada acción, determinada decisión, y es fundamental. O sea, no podemos saber cómo se eligió a determinada empresa, no podemos saber, una locura ese veto que restringe el acceso. Exactamente, pero además, vos fíjate que acá hay una especie de continuidad siniestra entre lo de Milei y lo de Macri. ¿Por qué te digo esto? Porque Néstor Kirchner emitió un decreto, el 1113, o 1203 creo, 1113, no me acuerdo en este momento exactamente, en el año 2003, que fue un decreto permitiendo el acceso irrestricto a la información pública. Cuando ese decreto estuvo vigente, aunque por supuesto un montón de organismos del Estado nunca le dieron pelota. Pero cuando viene Macri, dice no, en vez de un decreto tiene que haber una ley. Y se presenta el proyecto de acceso a la información pública. Claro, una ley siempre tiene más solidez jurídica que un decreto. Pero este aquí, que mientras estaba tratando esa ley, un diputado del PRO, Pablo Tonelli, introduce un inciso en el artículo 9 por el cual estaban eximidos de dar acceso a la información pública las sociedades que cotizaran en bolsa. Esto permitía que muchas cosas y contratos de YPF y sociedades del Estado que cotizan en bolsa
se negaran a entregar la información. Y tan es así que esto tuvo vigencia que cuando se firmó el contrato secreto con Dow Chemical, a quien se le entregó la segunda reserva mundial de gas en Vaca Muerta, yo inicié un recurso de amparo para que demostraran el contrato, porque el gobierno se negaba a hacerlo, y la jueza que intervenía, la doctora María José Sarmiento, hizo lugar a mi petición, condenó al Estado Nacional a mostrarme el contrato. El Estado apeló a la Cámara y justo en ese momento salió la ley de Macri y la Cámara dijo que como había sancionado una ley que modificaba el decreto, el contrato nunca lo pude ver y rechazaron la demanda. Es todo una manera de gobernar donde todo tiene que ser poco transparente, todo tiene que estar metido en un circulito que son los que manejan las cosas. Y esto de la deuda es grave. ¿Y por qué es grave? Por los antecedentes de Caputo. Caputo fue como secretario de Finanzas de la Nación en el ministerio de Alfonso Prat-Gay, que manejó el acuerdo con los fondos buitres. Caputo fue el que empezó todo el proceso de endeudamiento de Macri cuando fue designado ministro de Finanzas. Caputo fue el que nos encajó el bono a 100 años. Caputo fue como presidente del Banco Central el que firmó el stand-by con el Fondo Monetario en el 2018. O sea que ya sabemos lo que es Caputo, a lo que se suma que de acuerdo a las investigaciones que hiciera el doctor Federico Delgado, Caputo compraba bonos que emitía el gobierno para su beneficio personal. ¿Es un acto de confianza o no, Alejandro? En su propia gestión, es un chiste, obviamente, para ponerle un poquito de humor a eso. ¿Sabes lo que pasa? Es decir, yo no sé si es un acto de confianza o no, pero yo el otro día publiqué un trabajito donde hablaba que me llama la atención que los funcionarios del actual gobierno, la gran mayoría, no confían ni en sí mismos ni en el gobierno. ¿Por qué? Porque todos tienen sus recursos en paraísos fiscales y fuera del país. Es decir, Caputo, Sturzenegger, todos los bienes que han declarado los tienen fuera de la Argentina. Ahora, ya que ellos piensan que en este momento están en un gobierno que va a transformar a Argentina, no entiendo por qué no los traen. No, totalmente. ¿Sabés qué estaba pensando? Me gusta contrastarlo con vos, que sos mucho más informado que yo. Quizás este DNU del que estamos hablando, que él liberaría a Caputo para negociar según las reglas del mercado, difusa idea si las hay, peligrosa y difusa idea si las hay, quizás está jugando a lo que está sucediendo con el mega DNU, que digo, en algún momento será tratado por la segunda cámara que falta, digamos, para que le dé validez o no, pero no tiene plazo. Entonces, digo, la ley de alquileres está en stand-by justamente por ese no tratamiento pendiente, pero todavía no realizado. Quizás está jugando a lo mismo. Claro, vos sabés que una de las cosas que me llama la atención, yo, como bien sabés, tengo una pésima impresión sobre la dirigencia política. Y a mí me llama la atención que la oposición no le exija al presidente de la Cámara de Diputados que trate el DNU 70 del año 23. Es decir, en este momento el Senado lo liquidó. Ahora falta el tratamiento de la Cámara de Diputados. Y si la Cámara de Diputados no lo trata, el DNU sigue teniendo vigencia. Ahora, ¿por qué no lo tratan? Ya ha pasado 8 meses y medio. Es decir, ¿cómo es posible? Debe haber muy buenas razones, muchas por lo menos. Chiste no, claro. también. Por supuesto, eso permite que Milei haga lo que quiera a través de ese DNU. Y debe haber contraprestaciones muy interesantes, es una firme sospecha. Seguramente. Bueno, la verdad que impresionante, impresionante. No solamente te especializás en la deuda, sino que tu nivel de información en general, bueno, ya lo sabíamos, no nos sorprende, pero es muy importante, ¿eh? Así que la verdad claro, que... Lo que pasa, Simón, que uno lee estas cosas y, por ejemplo, hoy veía, a través de una investigación que hizo un periodista amigo mío, que el importe del presupuesto universitario, el aumento eventualmente, impactaría en un 0,16 en el PBI.
Y eso Milei no lo tolera y va a vetar la ley esta que se dictó. Pero las exenciones impositivas a los más ricos significan el 4,70 del PBI. Y eso se mantiene intangible. Entonces vos te das cuenta que las exenciones para tipos como Galperín, los que operan en Tierra del Fuego, como Nicolás Caputo, el hermano del alma de Macri, todas esas sumas de ellos y otros más importan el 4,70 del Producto Bruto. Eso se queda. Ahora, el presupuesto universitario no, hay que liquidarlo. Y a esto se suma que va a ser aumentado, según la ley de presupuesto, en un 28%, mientras que los recursos para la Secretaría de Inteligencia del Estado se van a aumentar 94%. Es una cosa de locos. ¿En qué quedó ese decreto que le daba más dinero al Estado para inteligencia? Ese decreto quedó anulado. Entonces, en la ley de presupuesto se destinan 94% para el funcionamiento de la Secretaría de Inteligencia del Estado y se aumenta apenas en un 28% los recursos para la vida universitaria. Y el aumento que estaba destinado a los jubilados, y él mismo vetó también, era, me imagino, minúsculo, porque la cifra era muy bajita. Muy bajita, la Oficina de Presupuesto del Congreso lo dijo, pero claro, Milei llegó a decir la exorbitancia de que eso significaba no sé cuántos millones de dólares, una cosa disparatada, porque como él tira cifras al voleo y lamentablemente no tiene periodistas que le repregunten, y tiene un infame llamado Alejandro Fantino, que es amigo de él y que en los programas que lo entrevista siempre se asombra y siempre está a favor de lo que dice el presidente, jamás se ocurriría preguntarle. Entonces, claro, mucha gente por ahí de buena fe escucha esas frases y dice, uy, sí, será esto así. No, realmente la forma de mentir, la forma descarada de ocultar las realidades es inconcebible de un señor que en su delirio se cree junto con Trump los dos hombres más importantes del mundo. El célebre, tristemente célebre señor Goebbels decía, miente, cuanto más grande sea la mentira, más la creerán, claro, ¿no? Más por algo. ¿no? Entonces, claro, uno ve todas estas cosas, pero claro, cuando vas a la ley de presupuesto, cuando vas a la cifra del Ministerio de Economía, la deuda creció de enero a agosto 81.000 millones de dólares. Cuando hablamos anteriormente, la deuda a julio eran 75.000 millones que había subido. Ahora se suman 6.000 y pico de millones más. Llega a 81.000 millones el aumento de la deuda en 8 meses, lo que ha llevado el monto global de la deuda pública a 455.000 millones de dólares. ¿Cómo lo van a pagar? ¿Con qué van a sacar? Y claro, por eso el DNU para dar de reciclarla, refinanciarla. Total, se van a capitalizar intereses y la deuda siga creciendo. Total, ¿quiénes la pagan? Los giles que pagamos nuestros impuestos y vamos a hacer compras y nos cobran el 21% del IVA. Y bueno, y ahí se forma el gran toco para pagar intereses de la deuda. Quizás tengan ganas de abolir la prohibición de venta de seres humanos, querido Alejandro, sí, y paguemos sí. De esa manera. Y sí, la verdad que de este gobierno se puede esperar absolutamente cualquier cosa. Bueno, querido Alejandro, tenernos al tanto de cualquier cosa que vaya surgiendo. Es muy importante lo que haces, es muy interesante escucharte, deprimente, pero bueno, la verdad es así. Mejor, si la queremos modificar, mejor conocerla. Así que, salvo que quieras cerrar esta charla con algo, esperamos ansiosos a la próxima. Simplemente que aquí se está negociando la soberanía argentina, se está negociando la dignidad de los argentinos y tenemos un poder legislativo que no está cumpliendo la función que le asigna la Constitución. Son representantes del pueblo, pero parece que se representan a sí mismos. Es así, estamos completamente de acuerdo. Bueno, querido Alejandro, te mandamos un abrazo enorme y te agradecemos muchísimo todo lo que haces. Otro para vos. Te voy a decir algo importante.
primordial, muy necesario. Escuchá A Contramano. Hablamos de cosas re importantes. A Contramano.